Bendiciones en Jesús en Cristo, amados hermanos. Qué bendición estar de nuevo en este lugar, reunidos para agradecerle a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por otro día más que nos permite estar en la disposición y en el deseo de seguir escuchando su voz, que ya sabemos claramente que su voz es el Evangelio, y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Vamos a orar y que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, por la oportunidad que nos regalas hoy, Señor, de poder, Padre, reunirnos, Señor, para agradecerte, Dios, por un día más, Señor, por un año que se está terminando hoy, Señor. Gracias, Señor, porque estamos totalmente agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Todo este año, Señor, todo este tiempo, Señor, por tu gracia, Padre, por habernos mirado, Señor, y habernos revelado esta única verdad que es el Evangelio, y que el Evangelio es Jesús el Cristo. Gracias te damos, Señor, porque día a día, Señor, nosotros estamos anhelando más de ti, Señor, porque te necesitamos, Señor, cada vez más, Padre. Gracias porque esto solo lo puedes dar tú, Señor, porque eres tú, Señor, el que pone en cada uno de nosotros, en tus hijos, ese querer como el hacer, Señor. Y hoy, Padre, nosotros queremos, Señor, más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Queremos, Señor, más de esta revelación, Señor. Queremos realmente, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Y esa tu voluntad, Señor, es que podamos nosotros, tus hijos, tu iglesia, Señor, levantar y exaltar a tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Padre, y que la humanidad, Señor, que está separada de ti, Padre, y aún nosotros mismos podamos seguir viendo a tu Hijo Jesús en Cristo y creer cada vez más en Él, Señor, y tener la vida eterna, Padre. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz. Oro, Padre, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, a los hermanos que están aquí reunidos, Señor, y a mi vida, Padre. Personalmente oro para que hables cada vez más a mí, Señor. Soy falto de tu Evangelio, Señor. Necesito más de ti, segundo a segundo, Señor. No puedo, Padre, ni quiero soltarme un solo segundo de ti, Señor. Te necesito, Padre, como lo he repetido muchas veces, más que el mismo aire que me das para respirar, Señor. Anhelo más y más de ti y oro para que juntamente con la iglesia aquí en Caldas, Señor, Antioquia, Colombia, oramos para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos realmente muy agradecidos con el Señor, porque nos permite, nos regala, nos da la oportunidad de poder terminar este año reunidos. Y como hemos mirado en estos días, como nos hemos, creo yo que nos hemos interiormente, nos hemos analizado y hemos visto esa misericordia de Dios para con nosotros. Hemos visto que aunque este 2020 fue un año que para muchas personas trajo entonces dolor, lágrimas, lamento, pérdidas aún humanas, aflicciones, entonces para nosotros, los hijos de Dios, que también pudimos haber sufrido, entonces hemos entendido que por esta fe de creer que Jesús es el Cristo, todo lo que ha acontecido nos ha ayudado a nosotros a bien, porque entonces nosotros tuvimos el tiempo cuando estuvimos
confinados en nuestros hogares, un tiempo más para entrar más en las Escrituras, para querer profundizar más en las Escrituras mismas, para querer estar más en oración, para querer escuchar más la voz de Dios, porque es un tiempo que Dios nos regaló para que pudiéramos entonces anhelar más de Él, porque entonces vivíamos muy a la carrera, vivíamos muy a la ligera, vivíamos sin dirección, vivíamos sin rumbo, aún diciendo que Jesús es el Cristo, estábamos corriendo sin dirección alguna. Y entonces fue un momento donde Dios permitió que la iglesia pudiera parar, pudiera entonces entender que estamos en el verdadero reposo y que necesitamos de ese reposo. No en ese momento, es que seguimos necesitando de estar en este reposo. Y que el reposo, entonces, no hablamos de un día en especial, hablamos realmente de aquel que es el reposo. Y el reposo, entonces, es nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Vamos a mirar entonces, como siempre lo hacemos, nosotros como iglesia compartimos y creemos fielmente al Evangelio de la Biblia, al evangelismo de la Biblia, y nuestra fe está en el pacto también de la evangelización mundial. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Entonces ya nosotros hemos escuchado mucho y creemos claramente que el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Si miramos el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 32, dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces el apóstol Pablo está dando testimonio de este Evangelio, está anunciando este Evangelio que es la promesa de Dios anunciada desde el Antiguo Testamento, anunciada y prometida desde Génesis 3:15. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios entonces ha dado a la humanidad? ¿Y por qué la humanidad necesita de esa promesa? ¿Y quién es el que cumple entonces con esta promesa? Entonces Dios da la promesa. ¿Y por qué da la promesa? La promesa viene entonces porque es que el ser humano está separado de Dios. Es que está gobernado por Satanás y está en pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es que no cree a la palabra de Dios, que ha menospreciado el pacto de Dios, que ha tenido en poco la palabra de Dios. Esto es el pecado. Y entonces Dios está prometiendo esa respuesta, esa solución a ese problema fundamental que tiene el ser humano y que hoy sigue teniendo. Hoy, hasta el día de hoy, el ser humano está separado de Dios, todavía gobernado por Satanás y en el pecado. Para los que no creen que Jesús es el Cristo, este es su estado. Entonces, ¿quién es el cumplimiento de esta promesa? Esto es Jesús. Jesús realmente es ese Mesías que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Este Jesús es el Mesías, es el Cristo que vino a resolver el problema fundamental del ser humano. De esta promesa es la que está hablando el apóstol Pablo. De este evangelio es el que está hablando el apóstol Pablo. Este evangelio es la buena nueva. Esta es la promesa de Dios para la humanidad, el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesús el Cristo. ¿Y por qué el hombre necesita del evangelio? Porque está separado de Dios, porque está en el pecado y porque está gobernado por Satanás. ¿Y por qué entonces es que necesita del evangelio? Porque es que nadie puede resolver este problema. Este es un problema que solo Dios puede resolver, y por eso entonces Jesús el Cristo, que es Dios mismo, resolvió este problema de una vez eternamente y perfectamente. ¿Y dónde se ve entonces esta solución? Se vio a través de la cruz y la resurrección. Fue a través de la cruz donde Jesús derramó su sangre para que entonces el pecado que nadie podía resolver quedara resuelto por su sangre preciosa.
pero también resolvió el problema de la separación a través de la cruz. Derramó su sangre y rasgó su carne, esto es, no podíamos ir al Padre, pero ahora a través de Él tenemos entrada directa. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué lo dijo? Porque realmente Él es el Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Cristo, a través del Evangelio. Pero a través de la resurrección, entonces venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, venció a Satanás. Entonces esta es la promesa por la cual entonces hoy nosotros estamos predicando el Evangelio. Esta es la promesa única que Dios ha dado al ser humano. Es que el ser humano no necesita de promesas de Dios. Dios dio una, y es a su Hijo Jesús el Cristo. Por eso no podemos seguir viendo a Dios como alguien que vino o nos va a dar, nos va a continuar supliendo lo que nosotros necesitamos aquí. Es que ya Él realmente, la promesa que dio, ya cumplió, y en esa promesa que es el Evangelio y que es Jesús el Cristo, lo tenemos todo. Entonces, por eso dije, es que estamos terminando un año y vamos a comenzar otro, pero viviendo en el Evangelio, dentro del Evangelio, dentro de aquel que es el Evangelio, dentro de Jesús el Cristo. Ahí es donde entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque es que en el momento en que nos revela su Evangelio, nos está dando todo. Aquí no somos faltos absolutamente de nada. O si hay alguien falto de algo, entonces toca examinar su fe, porque el Evangelio es el todo para el ser humano. El Evangelio es todo lo que Dios dio al ser humano para que esté feliz, para que esté gozoso, para que viva dentro de Dios, para que Dios viva en él. Esto es realmente el Evangelio de la Biblia. Es grande el Evangelio de la Biblia. Es bastante ancho, profundo, largo y alto este Evangelio. Pero también nosotros creemos en el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces lo repetimos también, pero no lo repetimos como loros. Es que tiene que ser nuestra fe. Es que si en mí está el Evangelio, si en mí está esta fe de creer que Jesús es el Cristo, en mí tiene que estar la respuesta. El evangelismo es dar la respuesta precisa y correcta. ¿Qué es lo que tenemos que dar entonces? El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Lo que Pablo estaba haciendo aquí, anunciando la buena noticia, hablando de la promesa de Dios del Evangelio. Es lo que estaba haciendo Pablo. Es lo que hizo la iglesia primitiva. Es lo que tiene que hacer todo aquel que dice creer que Jesús es el Cristo, el evangelismo de la Biblia. Miren que nosotros todo este año hemos hablado de lo mismo, del evangelio de la Biblia, del evangelismo de la Biblia y de la evangelización mundial. ¿Y por qué es que estamos hablando solamente de estos tres pilares de esta fe? Porque no hay otro tema. Porque aunque la gente quiera sacar más, este es el único. ¿Y por qué es que se tiene que hablar de este único mensaje? Porque es que esta es la vida. Y es que ustedes y yo necesitamos la vida. Ustedes y yo no necesitamos otra cosa diferente al Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Y entonces, viviendo y creyendo el Evangelio y haciendo el evangelismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, llenando la tierra. En la búsqueda estamos llenando la tierra. ¿De qué? Del Evangelio del Reino. Estamos testificando a las naciones. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Y de quién damos testimonio? De Jesús el Cristo. ¿Para qué lo hacemos? Para que entonces vuelva aquel que es el principio y que es el fin. Para que aquel que es el alfa y la omega entonces vuelva. Porque realmente anhelamos verlo venir en nuestros días. Esta tiene que ser nuestra fe. Terminó este año y terminamos anhelando verlo venir, pero vamos a comenzar otro anhelando verlo venir. Porque ¿para qué es que vivimos? Vivimos para verlo venir. Y para verlo venir, ¿qué tiene que ocurrir? La evangelización mundial.
Y para que ocurra la evangelización mundial, ¿qué tiene que ocurrir? ¿O qué tiene que haber en nosotros? El evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y hacer el evangelismo de la Biblia. Esto es realmente entonces lo que nos mueve, lo que nos tiene con vida, y por lo que, repito, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Si por algo tiene que estar agradecida la iglesia, es única y exclusivamente por su Hijo Jesús, y Jesús es el Cristo, por habernos revelado este evangelio. Porque no es que nosotros lo hayamos recibido simplemente porque éramos mejores que otros, es que a Dios le plació revelarnos el evangelio. El mismo Señor Jesús, el Cristo, está diciendo: nadie conoce al Padre sino al Hijo, ni al Hijo conoce nadie sino el Padre, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, si miramos nosotros mismos y nos damos cuenta la revelación del evangelio mismo a nosotros, entonces ¿cómo tenemos que vivir? Vamos a mirar hoy realmente cómo es que tenemos que vivir. Hoy nosotros decimos que somos la iglesia, que creemos que Jesús es el Cristo, que estamos en la roca, que no hay tiemble en nosotros, pero ahora es la pregunta: ¿lo creemos? Porque si lo creemos, ¿cómo es que tenemos que vivir para no caer? Porque el Señor Jesús el Cristo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Él está diciendo algo a Pedro. Recuerden a la respuesta de Pedro, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor entonces, a esa pregunta y a esa respuesta que estaba obteniendo de Pedro, el Señor que le está diciendo: bienaventurado, doblemente bendecido todo aquel que tiene esta revelación y cree, doblemente bendecido. Y sobre esa declaración, sobre esa revelación que usted está recibiendo, allí entonces es donde se cimenta la iglesia. Esta es la roca. Creer que Jesús es el Cristo es la roca, y Cristo es la roca, y sobre esa roca se edifica la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros como iglesia, ya no es para que digamos simplemente Jesús es el Cristo, sino para que creamos que Jesús es el Cristo. No es para que digamos: no, es que nosotros somos una iglesia, nosotros somos la iglesia en Caldas, nosotros tenemos el lugar donde nos congregamos como iglesia. No, es para que cada uno entonces demuestre que es iglesia, porque ya sabemos que la iglesia no es el local, ya sabemos que la iglesia no es una denominación, una misión, una organización. La iglesia es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esta es la iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo del Cristo, donde la cabeza es Él, donde Él es el que entonces mueve la iglesia, donde Él es el que mueve el cuerpo. No es que el cuerpo mueva la cabeza, no, es la cabeza, el Cristo, el que tiene que mover, el que está moviendo la iglesia. Por eso es necesario que nosotros estemos cimentados en esa roca, porque o si no, entonces cada uno toma una dirección diferente, porque no acepta la cabeza, no acepta la orden de la cabeza, no se sujeta a la orden de la cabeza, cree que Jesús es el Cristo, pero no obedece. Entonces, realmente la iglesia que cree que Jesús es el Cristo no cae. La roca es el Cristo. ¿Y qué es una roca? Entonces es algo que es perdurable, es algo que es imperecedero, es algo que es inconmovible. Entonces la roca. ¿Pero quién es la roca? Entonces sabemos que es el Cristo. Ahora sí, entonces el Cristo, el Evangelio, tiene que ser, y es algo que es perdurable, no tiene fin, dura eternamente, porque es que el Evangelio es eterno, pero también es imperecedero, pero también es inconmovible. ¿Quién? El Cristo.
el Cristo, la cabeza, la roca en el que ustedes y yo creemos. Esto es el poder de Dios, es un poder divino, es Dios mismo. Entonces, ¿en quién es que estamos nosotros inventados? Decimos estar en la roca, pero miren lo que está diciendo quién es la roca, es que perdura. Entonces, ¿está esa fe en mí? ¿Es imperecedero? ¿Está esa fe en mí? ¿Sigue intacta? ¿Sigue en aumento? ¿O está decayendo? ¿Está mi fe en la roca o está en el vecino? ¿O está en el pastor? ¿O está en la familia? ¿O está en mi realidad? ¿En quién está mi fe? Es en alguien, es en el Cristo donde verdaderamente mi fe va a perdurar, en lo que es imperecedero, en lo que es inconmovible. No se puede mover. No lo puedo mover yo, no me puede mover otro. ¿A que entonces mi fe tambalee? Es que hoy decimos que nuestra fe está en Jesús el Cristo, y Jesús el Cristo es Dios. Esta es la roca. Si miramos en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 2 al 4. Dice: digo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué es lo que estamos diciendo que es el Cristo, que es la roca? ¿Qué es entonces lo que estamos hoy nosotros profesando? ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Sí, es que es perdurable, imperecedero, inconmovible, es el poder de Dios, la roca. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando realmente? Que dice aquí, dice que es que el Cristo es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Necesitamos de algo más. Aquel que tiene esta fe, que profesa esta fe, es falto de algo más. Aquí está diciendo que Él es la roca y es la fortaleza y es mi libertador. O sea que es mío. Es que yo tengo que aferrarme a esta roca. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. ¿Quién? El Cristo. No es el vecino, como dije ahorita. No es la familia, no es la persona a la que yo tengo que aferrarme. Es que si soy iglesia, entonces me aferro al que realmente me ha revelado el Evangelio. Me aferro a aquel que es el Evangelio, a la roca misma, al Cristo. Dice acá, es que es la fortaleza mía. Yo necesito del Cristo todos los días, es que en Él realmente soy fortalecido. ¿A quién es que tengo que invocar yo? ¿A quién es que tengo que buscar yo? ¿A quién es que tengo que entonces doblar mi rodilla yo? ¿A quién es que tengo que entonces llorar yo? ¿A quién? Al Cristo, a la fortaleza mía, en el que puedo confiar. Aquí está diciendo, en Él confiaré. Entonces, ¿en quién es que está mi confianza hoy? Estamos hablando de que la iglesia que cree en Jesús el Cristo no cae. Pero miren lo que está diciendo, ¿en quién es que tengo que confiar? Es que para no caer, entonces tengo que aferrarme a mi roca, a mi fortaleza, a mi libertador. ¿Sí? Tengo que confiar en Él. Todo tengo que confiarlo en Él. Aún lo que a nosotros nos parece más mínimo es que tengo que confiarlo a Él.
No es confiar en Él lo que yo no puedo hacer, es que aún lo que puedo hacer, tengo que confiarlo en Él. Estamos hablando de que la iglesia no cae, pero sí está viviendo en la roca. Ahí es donde tenemos que nosotros entonces mirar, ¿sí? Es que el Cristo es mi escudo, es mi escudo. Entonces, si habla de que es mi escudo, ¿por qué el Cristo es mi escudo? Es que recordemos lo que se muestra también en el libro de Efesios. Hay unos dardos constantemente que están cayendo sobre nosotros, que están llegando a nosotros, pero si estamos en la roca, si estamos en el Cristo, si somos la iglesia, si Él es mi escudo, entonces es que no caigo. Pero necesito de Él. Necesito yo del Cristo, necesito yo del Evangelio todos los días. Analicemos este año que estamos terminando, porque aunque como dije al principio fue duro para muchos, entonces no sabemos cómo vienen los otros, pero las escrituras son claras, estos son principios de dolores, pero yo necesito entonces de mi roca, necesito aferrarme a mi roca, necesito estar fortalecido en mi roca, necesito entender que Él es el único que me puede libertar, que por ende ya me libertó, que por ende ya me libró, que por ende ya pagó el precio por mí, que por ende le pertenezco a Él, que entonces también en Él tengo que confiar, que en Él entonces Él es mi escudo, y dice, y Él es el fuerte de mi salvación. Y que en Cristo lo tenemos todo. La salvación viene del Cristo, viene de la roca. ¿Qué es la salvación? Salir entonces del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Aquí por eso está diciendo que Él es el fuerte de mi salvación y mi alto refugio. Está estos versículos diciendo que ahí lo tenemos todo, que por muy duras que sean las aflicciones, las pruebas, las realidades, en el Cristo lo tenemos absolutamente todo, y que por mucho que nosotros nos lamentemos, y que por mucho que nosotros vivamos una realidad, y que por mucho que nosotros veamos cosas que no estamos de acuerdo que nos pasen, aún con nuestra familia, es que en Él lo tenemos todo, es que tengo que ir a Él. Por eso estamos diciendo que la iglesia que está viviendo en Él no puede caer. No puede caer, pero es que no es solamente decir, no, yo sé que Jesús es el Cristo y estoy en la roca y el Señor prometió que si estoy en Él, entonces las puertas del Hades no me pueden tumbar. No, es que Él lo prometió, pero se tiene que creer. Que si yo no lo creo, no pasa absolutamente nada. Aquí lo que el Señor está diciendo es que tenemos que creer en Él. El Cristo es mi Salvador. Dice, me libró de violencia. Y también dice que, vuelve y dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿A quién es que invocamos entonces? ¿A quién tenemos que invocar como iglesia? ¿A quién tenemos que invocar como hijos de Dios? ¿A quién? Sino a Él. Él es el único en el cual entonces yo tengo que tener mi mirada, tengo que invocarlo, y Él es el único que tiene que ser alabado, que tiene que ser exaltado. Y dice que viviendo así, mire cómo termina diciendo, viviendo de esta manera seré salvo de mis enemigos. No cae la iglesia, no puede caer la iglesia si está entonces viviendo la fe precisa, correcta, de creer que Jesús es el Cristo. El apóstol Pedro, entonces, en el primer libro, dice así, primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 8, hablando de la roca, hablando del Cristo. Dice así, 2 de 4 al 8, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. La roca, el Cristo, lo que miramos ahora, lo perdurable, lo imperecedero, lo inconmovible. Piedra que escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Cristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, dice, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en el Cristo, el que crea en la roca, entonces es la iglesia, y no será avergonzado. Esto es, no cae. No cae. Es que, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tiene que estar mi fe? Examinémonos, como dijimos en estos días en una predicación. Examinémonos qué ha pasado con nosotros, cuál es realmente esa misericordia de Dios sobre nosotros, esa gracia de Dios en nosotros que hasta el día de hoy entonces nos sigue sosteniendo. Examinémonos realmente si creo o no creo en esta roca, es el Cristo. La roca entonces es la piedra viva, escogida y preciosa. Como dije, el que creyera en él entonces no será avergonzado, no caerá. Pero recordemos por qué es que tenemos que creer realmente en el Cristo. Recordemos que éramos antes, porque también tenemos que prestarle atención a eso. ¿De dónde venimos? Para que no se nos olvide que si no estamos en la roca, entonces caemos. ¿Y dónde estábamos? ¿Qué éramos anteriormente? ¿Acaso como también hablamos en estos días acá, por haber estado en congregaciones por muchos años, por haber entonces servido dentro de esas congregaciones, por haber entonces conocido algo de las Escrituras, o por haber enseñado o por haber predicado, entonces será que sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces será que vivíamos con Él? No, es que dice la palabra que nosotros fuimos reconciliados. Y si fuimos reconciliados es ¿por qué? Porque estábamos entonces en enemistad con Dios. Aún viviendo dentro de una congregación estábamos en enemistad con Dios. Miremos Colosenses 1:20 al 22 para que recordemos realmente dónde estamos. Colosenses 1:20 al 22 dice: y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Oiga, extraños dentro de la congregación, con Biblia en mano, predicando, enseñando, pero extraños porque no se tenía el evangelio, que Jesús es el Cristo, no se creía a este evangelio. Dice que éramos enemigos en vuestra mente, haciendo que malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué espectacular lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. ¿En qué estado estábamos nosotros? Totalmente separados de Dios, muertos, viviendo el pecado y gobernados por Satanás. Por eso es que tenemos que recordar bien de dónde nos sacó el Señor y dónde nos puso. Dice la palabra que el Señor mismo nos sacó de ese lugar de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús el Cristo. Pero si en nosotros está la fe, entonces tengo que estar allí, en Jesús el Cristo, para no caer. Por eso recordemos en qué estado estábamos, para que oremos al Señor y haya en nosotros ese temor de no soltarnos del pacto,
de no soltarnos de este evangelio, de no escuchar otro evangelio, de no vivir entonces en mi carne, de no vivir en mis deseos, sino de que realmente pueda aferrarme más a esta fe verdadera y que pueda clamar a Dios de que lo necesito y que pueda clamar a Dios de que es que necesito aún morir más a mí mismo, porque es que yo temo también, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros podamos ser extraviados por nuestros sentidos y alejarnos de la sincera fidelidad de Jesús el Cristo. Entonces, la roca, el Cristo en el que nosotros creemos, lo consumó todo. ¿Qué fue lo que Jesús consumó a través de la cruz y la resurrección? Todo. ¿Qué es todo? El problema de la separación, el problema del pecado y el problema de Satanás. Y si está resuelto esto, lo demás también. Todo es todo. Oremos a Dios para que podamos ver a Cristo como lo que realmente es, como esa respuesta de Dios, esa promesa de Dios para mi vida, y que yo pueda creer que en Él todo se solucionó. Si creo en Él de esta manera, entonces estoy en la roca, soy iglesia y por ende no caigo. ¿Por qué? ¿Porque me sostengo yo? No, porque me sostiene Él, porque estoy en Él, porque solo dentro de Él no me sigue. Esos dardos que está tirando el enemigo constantemente no me pueden tocar, porque los está tirando constantemente, pero estoy en Él, no caigo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros diariamente? Entendiendo que hoy decimos, reconocemos y creemos que Jesús es el Cristo y que Él es la roca y que en Él estamos, y que por ende nosotros somos la iglesia, que somos el cuerpo de Dios. ¿Qué necesitamos diariamente? ¿Será que ya no necesitamos nada porque decimos que Jesús es el Cristo, o porque claramente creemos que Jesús es el Cristo? Necesitamos de Él segundo a segundo. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero creo que necesito de Él, porque también si yo dejo de creer en Él correcta y precisamente, entonces caigo. Tiene que haber seguridad en mí, claro. La seguridad está en que yo necesito de Él. La seguridad está en que si yo me suelto, me muero. La seguridad está en que si estoy en Él, entonces realmente lo tengo todo. Pero necesito de Él. No puedo estar seguro de mí mismo, no puedo estar confiando en mí. No puedo decir que ya lo sé todo, que ya lo tengo todo, que todo está claro en mí, que ahora entonces ya no soy falto de nada. En mi carne pierdo, en mi fe sí, claro, en mi fe el Cristo lo resolvió todo, pero tengo que creer, pero tengo que vivir, pero tengo que demostrarlo, pero tengo que entonces evidenciarlo. Vivir entonces entrando en este evangelio que Jesús es el Cristo es lo que necesito de Él. Necesitamos entrar más al evangelio, que Jesús es el Cristo. Que este año entramos, pero es que el año que entra necesito más. Que hoy entré, pero es que mañana necesito más. Porque Dios nos está revelando su evangelio, pero tenemos que anhelar más. Más de este evangelio. Porque con nuestra mente, entonces finita, es imposible entender lo que es el evangelio. Si miramos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 18, para que estemos orando a Dios, que el Señor nos permita más de su gracia para poder nosotros entender más, comprender más y creer más en el evangelio, en el Cristo, en la roca.
Efesios 3:18 dice que este evangelio es ancho, es que largo, es profundo y es alto. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del evangelio, del Cristo, del que hoy nosotros entonces estamos confesando y profesando. Es que necesitamos entender, comprender y creer la anchura, lo ancho que es este evangelio, lo largo que es este evangelio, lo profundo que es y lo alto. Pero ¿qué quiere decir? Que tengo que moverme, tengo que anhelar, tengo que ir a profundizar, tengo que ir entonces a moverme en lo largo, en lo ancho, en lo alto, o sea, en el Cristo. Esto es, yo necesito del Cristo todos los días. Yo debo anhelar el Cristo todos los días de mi vida. Diariamente lo debo anhelar, más que el aire mismo que Dios nos da para respirar, más que el alimento que entonces anhela el cuerpo para estar fuerte, para cumplir con su labor. Más que todo eso, lo que yo necesito realmente es al Cristo. Más que complacer mis propios deseos, de complacer los deseos de otras personas, lo que yo necesito es el evangelio. El evangelio que es Jesús en Cristo. Más que entonces lo que yo anhelo día a día, mis sueños, más que eso es el evangelio. Yo necesito el evangelio todos los días, por eso tenemos que entrar más al evangelio. Por eso tenemos que orar a Dios para que el Señor nos dé ese querer y ese hacer en nosotros, que esté en nosotros, para que entremos al evangelio, para que no hagamos las cosas en nuestra fuerza y fracasemos. El querer y el hacer que Dios entonces está dando, anhelémoslo más para que entremos al evangelio. Cuando nuestra oración es para y por el evangelio, es que Dios contesta esta oración. Es que lo que anhelamos realmente es a Él. Anhelamos es a Dios mismo en nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Según dice también acá Efesios 3:14, no es solamente repetir por repetir, no es solamente entonces anhelémoslo y llevemos a la gente a que lo anhele y llevemos a la gente a que se examine y entonces que digan, sí, es que verdad, este año no hice nada. No, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como iglesia que cree que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque hay algo que tengo que hacer para no caer. Efesios 3:14 dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. No sé cómo estamos nosotros en esa intimidad y cómo estamos nosotros en esa vivencia de doblar nuestras rodillas. No sé si las doblamos, cada cuánto las doblamos. No sé si se da 8, cada 15, cada mes, o cada que haya una necesidad, o cada que haya un lloro. No sé de qué manera se esté doblando las rodillas. Pero aquí dice que la iglesia que cree, entonces tiene que doblar las rodillas por esta causa. ¿Cuál es la causa que hoy nosotros realmente nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos tiene vivos? ¿Qué es lo que nosotros hoy queremos hacer diariamente? Si no es la evangelización mundial. Entonces, si realmente queremos cumplir con la evangelización mundial, lo que estamos diciendo es que, Señor, te anhelamos ver, venir de nuevo, pero tengo que doblar mis rodillas por esta causa. Doblemos rodillas por esta causa, para que entonces se cumpla con el pacto de la evangelización mundial. Pero que para que eso ocurra, ¿qué necesitamos en nosotros diario?
en Cristo, el Evangelio. Lo necesito todos los días. Necesito doblar mis rodillas diariamente. Necesitamos ser fortalecidos en todo nuestro ser con el poder de Dios. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fortalecido. Que muchas veces pedimos al Señor que nos fortalezca unas áreas. ¿Sí? Señor, ayúdame. Es que espiritualmente sí siento que estoy débil. Pero si está débil espiritualmente, en la otra todo está muerto. Porque realmente necesitamos ser fortalecidos en este orden. El espíritu está fortalecido, entonces el alma está fortalecida y el cuerpo, la carne también están unidos. Necesitamos unirnos realmente en oración, doblando nuestra rodilla, para que entonces como iglesia no caigamos. Hace 8 días hablamos de la iglesia que cae, ahora estamos hablando de la iglesia que realmente no cae, y en esa iglesia es donde nosotros queremos estar, no en el local, sino en ser esa iglesia que entonces no cae. ¿Por qué? Porque se aguanta ella misma, no, porque es que la fe está en Jesús, en Cristo, en lo que es perdurable, en lo que es imperecedero, en lo que es inconmovible, en el poder de Dios. Dice también entonces que para que el Cristo habite en nosotros para siempre, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que si el Cristo va a habitar en mí, yo tengo que entonces anhelarlo. No es decir simplemente es que Él habita en mí, no, anhelémoslo y recibamos al Cristo, al Espíritu Santo en nosotros y demostrémoslo. Es que el que tiene el Espíritu Santo lo muestra, lo evidencia, porque es que el que tiene el Espíritu Santo es un fiel testigo del Cristo. La iglesia que cree no cae y vive unida a la cabeza, como dije ahorita, a la cabeza de la iglesia, esto es a Jesús el Cristo. Miren lo que dice Efesios 1:22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? ¿De quién está hablando aquí? Si no es del Cristo. La iglesia misma, entonces, nosotros somos ese cuerpo y la cabeza es el Cristo. Tenemos que estar unidos a esa cabeza. Efesios 4:12 también entonces habla claramente. Dice que unidos a Él, entonces lo que busca o lo que tenemos que buscar es llegar a ser perfeccionados. Dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. ¿Sí? Y Colosenses 1:18 entonces dice, Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces la iglesia que cree en Él precisamente no puede caer si está viviendo en esta dirección. Miren lo que dijo acá el apóstol Pablo en Colosenses: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hace 8 días hablamos, como dije ahorita, ¿por qué cae la iglesia? Porque no está unida a la cabeza. Si estamos unidos a la cabeza, caemos. No, es que estamos en Él. Él es el que me dirige, Él es el que realmente me guía. La iglesia es realmente la que cree que Jesús es el Cristo. Efesios 4:5, para que miremos también entonces que la iglesia que cree que Jesús es el Cristo y está unida a Él, no cae. ¿Por qué? Efesios 4:5, vamos a Efesios 4:5, ¿qué dice? Dice Efesios 4:5: Él en Cristo entonces es un solo Señor.
Él es mi Señor, en Él tengo que estar. Una fe, mi fe tiene que estar en Él, no hay más. La fe viene para que creamos que Jesús es el Cristo. Un solo bautismo. ¿Cuál bautismo? El que ya nosotros entonces hemos entendido y creemos. No es el que usted repite una oración y va a las aguas. No es ese bautismo, es realmente el haber muerto con Él y el vivir con Él y para Él. Esto es realmente entonces viviendo y creyendo en el Cristo como mi Señor. Entonces mi fe está en Él y vivo el bautismo realmente con Él. Es que ya he muerto y ahora vivo por Él y para Él. ¿Cae la iglesia así? No puede caer la iglesia así. Es que está entonces viviendo la fe verdadera. Efesios 4:13 entonces nos dice, ¿y por qué es que nosotros necesitamos esto? ¿Por qué es que tenemos que estar unidos a este solo Señor? Vivir esta única fe, vivir este único bautismo. ¿Por qué? Efesios 4:13 dice, porque es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesús el Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Es necesario entonces que vivamos unidos a la roca, que vivamos unidos a Cristo. Efesios 4:14-15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo al 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Cristo. Mire que es que realmente para que no caigamos como iglesia, mire cómo nos muestra el Señor que tenemos que vivir. Es que Él siguiendo la verdad en amor, la verdad es el Cristo, el amor de Dios es el Cristo. Es para que vivamos allí, ¿sí? Para que estemos unidos, agarrados, aferrados a la cabeza de la iglesia que es el Cristo. Entonces, que Dios verdaderamente nos continúe ayudando, porque necesitamos el Evangelio todos los días. El Evangelio que es Jesús el Cristo lo necesito todos los días, pero también necesito vivir el evangelismo. Si tengo el Evangelio, si creo en el Evangelio que es Jesús el Cristo, y si vivo en Él todos los días, no caigo, pero tampoco cae la iglesia que está haciendo el evangelismo. No cae. ¿Y el evangelismo se hace cuánto? Todos los días. Por eso dije al principio, el evangelismo lo hacen o lo hacemos los que tenemos la respuesta precisa, que es Jesús el Cristo. Y se hace diariamente. Diariamente hay que hacer el evangelismo. Miremos acá unos textos. Mateo 10:11. ¿Qué dice Mateo 10:11? Lo hemos visto muchas veces en el texto. Pero es necesario seguirlo viendo, porque ¿cómo es que hacemos el evangelismo todos los días? Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Todos los días entonces, teniendo la respuesta del evangelio que Jesús es el Cristo, todos los días para hacer este evangelismo yo me estoy informando quién es ese digno. Yo estoy hablando con las personas, yo estoy dando el testimonio del evangelio y me informo si realmente allí está el digno, si realmente allí está el hijo de paz. Pero esto es todos los días. Esto no es esperando que se acabe la pandemia para volver a salir. Todos los días. Por eso es que nosotros tiene que estar claro que el evangelismo solo lo vamos a hacer si está la respuesta en nosotros creída. Y la respuesta es el evangelio, y el evangelio es que Jesús es el Cristo. También dice en Lucas, Mateo dice infórmense, pero vamos a ver en Lucas qué es lo que dice. Lucas 10 del 5 al 6 dice, en cualquier casa donde entréis,
primeramente decir: paz sea a esta casa. Saludo. Paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Estamos testificando el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Alguien lo quiere escuchar? La paz, el evangelio. Si hay algún digno, entonces, si hay algún hijo de paz, entonces esta paz reposará. Será la respuesta para esta persona. Pero ¿eso se hace cuándo? Todos los días. El evangelismo todos los días. ¿Qué es el evangelismo? Como dije ahorita, entonces da la respuesta. Buscamos los dignos, buscamos los hijos de paz, buscamos la tierra buena. Mateo 13, 23. ¿Qué dice Mateo 13:23? Hemos hablado ya claramente también de este texto, y aquí se muestran entonces 4 terrenos, pero el Señor dijo: busquen uno. Aunque se habla del camino, aunque se habla de los pedregales, aunque se habla de los espinos, el Señor dijo: busquen uno. ¿Cuál es el que hay que buscar? La tierra buena. ¿Cuándo se busca la tierra buena? Todos los días. Todos los días. Porque si en mí está la respuesta, todos los días tengo que estar buscando los dignos, los hijos de paz, la tierra buena. ¿Por qué buscamos la tierra buena? Miren lo que dice: porque es que más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué buscamos la tierra buena? ¿Por qué buscamos los dignos? ¿Por qué buscamos los hijos de paz? Porque son los preparados por Dios para escuchar el evangelio. La tierra buena, preparada por Dios para recibir la semilla, la palabra misma, el verbo mismo, el Cristo mismo, el evangelio que es Jesús el Cristo, la tierra buena. Y entonces es que la recibe y produce fruto inmediato. ¿Para qué vamos a buscar entonces el camino, los espinos o los pedregales? Que no producen nada, es la tierra buena. Por eso el evangelismo entonces hay que hacerlo de esta manera, para que la iglesia no caiga. Porque si la iglesia se pone a hacer lo que no está ya dado por el Señor, cae. No, es que esta piedra a mí me cae muy bien, yo le voy a abonar a ver si de pronto la vuelvo polvo y luego la vuelvo tierra y luego la voy abonando para que se vuelva buena. Ahí se le fue la vida y no terminó. Porque lo hizo como no lo enseñó el Señor, porque no está en usted la respuesta, porque no está conforme con el evangelio que Dios le dio y entonces quiere dar otro evangelio. Pero el Señor dijo claramente que es la tierra buena. Y estamos hablando que la iglesia no cae si vive anhelando el evangelio todos los días y vive haciendo el evangelismo todos los días. Todos los días. Repito, no pensemos que hay que viajar. Si hay que viajar, el Señor nos va a llevar. Pero en mi casa yo puedo hacer el evangelismo. En mi barrio puedo hacer el evangelismo. En mi empresa puedo hacer el evangelismo. En mi escuela puedo hacer el evangelismo. En mi universidad, en mi colegio, etc. El evangelismo se hace todos los días si está el evangelio. Y el evangelio es uno, y es que Jesús es el Cristo. Entonces estamos viendo el evangelismo también acá para que la iglesia no caiga. Nos informamos, buscando los dignos, buscando los hijos de paz, buscando la tierra buena, pero también entonces buscando el tesoro escondido. Están escondidos los dignos también. Hay que ir a buscarlos porque no sabemos dónde están, pero son un tesoro. ¿Por qué son un tesoro? Realmente porque ya están preparados por Dios. Son un tesoro que hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. Para eso necesita el evangelismo. Para eso necesita el evangelio. Porque es que hay que ir a buscarlos. No es que yo vaya a venir donde usted, hay que ir a buscarlos. Ya están, pero hay que ir por ellos. Pero ¿quiénes vamos? Los que tenemos el evangelio. Viviendo claramente esto, entonces no caemos. Mateo 13, 44.
Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es que encontrar a los dignos, encontrar a los hijos de paz, encontrar la tierra buena, encontrar el tesoro escondido, produce ¿qué? Gozo, alegría. Es que es un preparado por Dios. Es que ahora vamos a dedicar entonces nuestro tiempo a este hijo de paz, a este digno, a esta tierra buena. Es que ahora vamos a compartirle el evangelio, que Jesús es el Cristo. Vamos a hablar de la promesa de Dios desde la eternidad. El evangelio produce gozo, pero esto estará en mí si tengo el evangelio. Y dice acá también que el evangelismo entonces es buscar la perla de gran precio. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, dignos, hijos de paz, tierra buena, tesoro escondido, la perla de gran precio. Esto es el evangelismo, ir a buscarlos, ir a buscarlos. Y Mateo 13:47 habla de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Va por uno, va por uno. No es al bulto, no es llegar entonces y coger cantidad de personas y desgastarse. Va por uno. Predíquele a las cantidades, predíquele a las multitudes, predíquele a los pocos, pero busque ese digno, busque ese hijo de paz ahí. Busque allí entonces la tierra buena, busque allí entonces el tesoro escondido, busque allí la perla preciosa, busque allí ese pez. Entre toda esa multitud, entre esos pocos, busque uno, porque es que hay uno. Infórmense, ¿sí? ¿Cuál de ellos es el digno? ¿Cuándo nos informamos? Cuando estamos predicando el evangelio, testificando el evangelio, enseñando el evangelio, viviendo el evangelio, creyendo en el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesús de Cristo. La única manera de que el evangelismo ocurra es que en mí esté la respuesta. Y si vivo el evangelismo es porque creo el evangelio que Jesús es de Cristo. Y por último, entonces, para que la iglesia no caiga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice así claramente, es tener la fe en la evangelización mundial. La evangelización mundial es la fe que la iglesia debe vivir. ¿Por qué la debe vivir? Porque como dije también al principio, es que tenemos que vivir para verlo venir. La iglesia, la que cree el evangelio, la que está haciendo el evangelismo, vive para verlo venir. ¿Qué dice Mateo 24:14? Has memorizado también ese versículo. ¿Qué dice? Vamos a las escrituras. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá aquí. Predicar el evangelio es tener el evangelio, creer al evangelio. El que lo cree, entonces lo vive, lo evidencia el evangelismo. Y en la Biblia, entonces, todos los días está predicando el evangelio del reino en todo el mundo. Está dando testimonio a todas las naciones de aquel que es el evangelio. Esto es de Jesús de Cristo. Evangelismo. En Hechos 1:8, entonces el mismo Señor Jesús de Cristo lo dijo. Antes de ascender se lo dijo a estos 500 hombres que habían visto entonces en él las pruebas claras, precisas y concisas de que él era Cristo. Él les dijo: ustedes van a recibir poder de lo alto, del Espíritu Santo, para que sean mis testigos en
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros entonces, que creemos que Jesús es el Cristo y que somos la iglesia, estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de Él todos los días, pero testigos de Él, para que vivamos esta fe todos los días. ¿Dónde? En todo lugar, para que llenemos la tierra, que no viajamos. Claro, hay redes, se puede publicar, no se puede parar, no se puede callar. El que tiene y cree el evangelio hace el evangelismo y por ende su fe está en la evangelización mundial. Repito, que el que tiene y cree. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible hacer el evangelismo. Sin la fe es imposible hacer la evangelización mundial. El que cree, entonces hace la evangelización mundial todos los días, porque repito, por tercera o cuarta vez, los que creemos no vivimos para nosotros, vivimos para verlo venir a Él, al Cristo. La única manera que la iglesia lo haga, viviendo para Él. Y esta fue la fe de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivió el evangelio, creyó el evangelio y creyó en el que es el evangelio, en Jesús el Cristo. Por ende hizo el evangelismo de la Biblia y por ende hizo la evangelización mundial. Iglesia primitiva, ahí está en el libro de Hechos. Ahí se evidencia realmente qué tenían ellos, qué los movía a ellos y qué entregaron ellos. Entonces, tenían el evangelio, creían en el evangelio, vivían por el evangelio y lo dieron todo por el evangelio. Hechos 2:36. Entonces nosotros vamos a ver acá al apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro a través de esta predicación? ¿Era que quería mostrarse Pedro? Quería entonces mostrar que era un buen predicador, un buen expositor, que conocía las escrituras. No, es que Pedro realmente creyó en el evangelio y vivió por el evangelio. Hechos 2:36 está diciendo acá, ante la multitud. Pedro, ante la multitud, ¿qué está diciendo? Está proclamando el evangelio, está diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y el Cristo. Este Jesús es el Cristo. Este que ustedes llevaron a la cruz es el que cumplió con la obra de Cristo. Esta es la respuesta única de Dios para el ser humano: Jesús, el Cristo, el único, no hay más. Esto es lo que hizo Pedro. Les predicó el evangelio y también entonces se percató y claramente muestra aquí que aquí entonces hay 3,000 que están reaccionando. Esto es, con el evangelio, Pedro está haciendo el evangelismo también. Y entonces tiene que ocurrir la evangelización mundial, que no los está levantando para ser los discípulos de Él, los está levantando para que se levanten con la fe de creer en el Cristo, en el que Él fue a exaltar, en el que Él fue a predicar, en el que Él fue entonces a levantar, en el Cristo. Todo lo que el apóstol Pedro hizo. Necesitamos entonces nosotros creer al evangelio, hacer el evangelismo, creyendo que Jesús es el Cristo y tener la fe de la evangelización mundial. Pero el mismo Pedro ahora con Juan, entonces ante uno, vemos que ante la multitud se predica, se testifica que Jesús es el Cristo, pero buscando ¿qué? Los dignos. Pero también entonces en Hechos a uno, a ese uno también entonces se le va a predicar, se le va a testificar y también se va a informar si es digno de recibir el evangelio. Pedro entonces en Hechos 3:4-6 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el evangelio, que Jesús es el Cristo, estaba en él arraigado.
acababa entonces de salir, como vimos ahorita, en el capítulo 2, que estaba entonces lleno del poder del Espíritu Santo y 3,000 levantó. Pero aquí entonces, ¿qué está pasando? También entonces el Espíritu Santo que redargulló a esos 3,000, que fue para convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, ahora está llegando a este uno. Y entonces dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué hizo este hombre? Miró a Pedro y escuchó, como vimos ahorita, el que oye, la tierra buena, el que oye y entiende, entonces es que da buenos frutos. Este hombre entonces fue levantado por el Señor. Uno, la multitud, pero también uno, para que tengamos en cuenta que la obra de la evangelización mundial no la hacemos nosotros, es Dios, y nos puede llevar a multitudes, pero nos puede llevar a uno también. Y muy bueno estar ante multitudes, pero mejor estar ante uno, porque es que es la obra de Dios en todos. No nos preocupemos, es que no soy capaz de hablarle a las multitudes, es que yo soy capaz de hablarle a uno. Eso es la evangelización, eso es el evangelismo. Pero si está el evangelio, si está la fe de creer en Jesús el Cristo. Y vemos también en Hechos 4, del 8 al 12, al mismo Pedro y a Juan ante los gobernantes del pueblo. Entonces vemos a Pedro ante la multitud, vemos a Pedro y a Juan ante uno, ahora Pedro y Juan ante los gobernantes y los ancianos de Israel. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Todos los días entonces dando testimonio de que Jesús es de Cristo. Multitudes uno, gobernantes, ancianos de Israel. En todo lugar donde ellos iban, el mensaje era el mismo, era el evangelio que Jesús es de Cristo. Hechos 4, del 8 al 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hizo entonces Pedro? ¿De quién ha hablado Pedro a la multitud? ¿De quién habló Pedro a uno? ¿Y de quién está hablando entonces ahora a los gobernantes y a los ancianos de Israel? Es que es el evangelio. Es el evangelio realmente lo que tiene que estar en la iglesia para no caer. Es el evangelismo, viviendo el evangelismo, que la iglesia no cae. Y es haciendo la evangelización mundial todos los días, donde la iglesia no cae. Necesito la iglesia, como iglesia necesito el evangelio todos los días. Necesito hacer el evangelismo todos los días y necesito hacer la evangelización mundial. ¿Cuál evangelio? El de la Biblia. ¿Cuál es este evangelio? Que Jesús es de Cristo. ¿Cuál evangelismo tengo que hacer yo? El de la Biblia. ¿Cuál es este evangelismo? Dar la respuesta del evangelio que Jesús es de Cristo. Y la evangelización mundial va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando entonces sea anunciado, predicado, testificado, enseñado, demostrado por todas las escrituras que Jesús es de Cristo. Y por último, Hechos 5:40 al 42, los apóstoles en el templo y por las casas. Todos los días, en el templo y por las casas. Después de ser azotados, en el templo y por las casas. Desde que salí con mucha hambre, en el templo y por las casas. Que estoy muy cansado, en el templo y por las casas. Que estoy muy lleno, en el templo y por las casas. Que no tengo dinero, en el templo y por las casas. Que tengo mucho dinero, en el templo y por las casas. Que está haciendo mucho sol, en el templo y por las casas. Que está lloviendo, en el templo y por las casas. Todos los días,
¿Qué necesita la iglesia para no caer? El evangelio, que es Jesús el Cristo, el evangelismo de la Biblia y tener la fe en la evangelización mundial. Concluyo realmente entonces dándole gracias a Dios, porque es que esta es la vida. Porque hemos terminado un año más pensando y creyendo en esta fe verdadera. Y vamos a comenzar otro, si así el Señor lo permite, anhelando más del Evangelio de la Biblia que es Jesús de Cristo, del evangelismo de la Biblia que es Jesús de Cristo, y anhelando cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Amén. Esto es lo que realmente tenemos que anhelar y doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Esto es realmente lo que anhelo para mi vida y deseo para con cada uno de ustedes, que este próximo año sea un año donde estemos anhelando más de esta vida, única verdad, y que estemos anhelando estar en ese único camino. Que este sea realmente entonces el motivo de oración, que el Señor abra puertas para la palabra, que la evangelización mundial sea un hecho cada vez más en nosotros real, que vivamos para verlo venir, que sea nuestro anhelo, nuestra motivación, verlo venir a Él. Nada más nos puede motivar a nosotros que verlo venir a Él en nuestros días. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por este momento, Dios. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos, Señor, a que entremos más en esta fe verdadera, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, Señor. Oramos, Dios, para que nos permitas estar cada vez más en esta fe verdadera, Señor. Para que nos permitas estar más en las rocas, Señor. Fortalecidos por el Cristo, Señor. Para que nos permita, Señor, cumplir, Señor, el evangelismo de la Biblia en nuestras vidas y cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Oramos, Dios, para que la fe de creer al Evangelio que es Jesús en Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Padre, hoy te damos gracias. Hoy, Señor, te honramos, te glorificamos, te exaltamos como siempre, Señor. Hoy, Señor, como este último día del año donde nos congregamos, Señor, estamos agradecidos, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor. Gracias, Dios, por mirarnos cada vez más, Señor, por revelarnos más este tu evangelio, Señor. Padre, y oramos, Dios, para que este próximo año, Señor, nosotros sigamos anhelando más de ti, Señor, porque como lo repetimos constantemente, somos faltos de ti, necesitamos más de ti. No nos queremos soltar de ti, Señor. Somos más faltos, Señor, de ti día a día, Señor, y anhelamos más de tu presencia en nosotros, más que el mismo aire que respiramos, Señor, más que cualquier cosa, Señor, que nos haya dado. Por encima está ese anhelo de tenerte cada vez más en nosotros, de que nos alimentes más, Señor, de que nos direcciones más, de que nos guíes más, de que nos llenes más. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.